Hola, mi nombre es Estefanía. Y yo soy la doctora Naira Pereira. Y juntas hacemos el podcast de Oftalmotec. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora Naira? Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Muy contenta porque este fin de semana voy a ir a un congreso de oftalmología, que es el curso bienal de actualización de oftalmología, y que se va a llevar a cabo en conjunto con el Encuentro Nacional de Optometría. Entonces vamos a estar tanto oftalmólogos como optometristas en este evento y va a ser pues muy interesante ver cuáles son las novedades. En efecto, me parece muy interesante. A veces creo que oftalmólogos y optometristas académicamente no se tratan tanto, así que creo que pueden salir cosas muy buenas de ahí. ¿Cuál es el tema principal? Para que junte a ambos. Ambos es el mundo post-pandemia, la oftalmología y la medicina post-pandemia. Entonces, pues todos van a dar pláticas desde su perspectiva, obviamente, y las cosas que han cambiado con esta pandemia, tal vez cómo ha cambiado la oftalmología, las cirugías, la telemedicina, las enfermedades que vemos ahora después de la pandemia. Todo eso, pues, hubo muchas modificaciones, ¿no? En particular, en los niños, lo que estamos viendo es un boom de miopía. A partir de la pandemia. Ajá, antes era muy raro tener un niño con miopía. Yo creo que yo veía 1 o 2 al mes en el consultorio. Pero a raíz de que estuvimos encerrados mucho tiempo, sin exposición a la luz del sol, trabajando mucho con dispositivos electrónicos o con tareas visuales muy cercanas. Ajá. Sin la posibilidad de salir al aire libre, exacto. Y pues estaban horas conectados los niños en la escuela y no estaban viendo la televisión, sino que estaban en la computadora o en la tableta, o sea, dispositivos que estaban muy cerca. Todo eso contribuyó a que los niños desarrollaran mucho más rápidamente miopía. Y ahora la estimación es que el 50% de la población mundial va a tener miopía para el año 2050. Porque creo que además, para este punto, creo que es necesario recalcar o recordar que todos estos puntos que menciona, la visión cercana, el no poder salir al exterior, estar tanto tiempo frente a una pantalla son los elementos que potencializan la miopía, ¿no? Exacto, sí. O sea, tal vez, digo, yo creo que pandemias previas no duraron tanto, ¿no? O sea, si nos acordamos de la de influenza, tal vez hace 13 años, 13, 14 años, pues fueron unos cuantos meses nada más, pero es que aquí los niños estuvieron 2 años en interiores sin que les diera la luz del sol y trabajando de cerca. Y son las dos cosas que le hacemos de recomendación a todo niño que tiene miopía. Tiene que salir y pasar al menos 2 horas al día al aire libre. No se tiene que estar insolando, pero pues estar en un techito, pero que salga al jardín, al parque, a la terraza, aunque sea a la azotea. Y que todas sus actividades, incluso sus tareas, si las puede hacer al aire libre es mucho mejor. Que hagan actividades deportivas, y si pueden escoger entre una actividad deportiva que se hace al aire libre versus una que es en interiores, mejor la que es al aire libre, ¿no? Y pues también reducir al máximo el tiempo de trabajo de visión cercana, o si van a estar usando tarea, manualidades, legos, rompecabezas, lo que sea que estén haciendo de visión cercana, ahí lo importante es que cada 20 minutos de estar enfocando de cerca, hagan una pausa de 20 segundos viendo a 20 pies de distancia, que son más o menos 6 metros. Pues cada 20 minutos hay que ponerse, si están leyendo un libro, pues ponerse separadores o ponerse un reloj o hasta el celular, que claro, todo el mundo tiene. Que de preferencia yo quisiera que los niños no tuvieran celular. Claro. Pero todo eso para que no tengamos el riesgo de tener miopía, ¿no? ¿Podría por favor repetir en cuanto a, si tiene como alguna idea, ¿no? Respecto a la vivencia, la experiencia diaria en la clínica, en cuánto ha aumentado la miopía que ven los niños? No, o sea, si nosotros vemos 20 pacientes al día, de esos 4 o 5, o sea, un 20% tendrán miopía. Son muchos. O sea, tal vez uno pensaría que no es tanto, ¿no? Pero es que antes la mayoría de los niños, o sea, sí, una buena parte venían por graduación, pero las graduaciones más comunes son hipermetropía y astigmatismo en nuestro país. Y la miopía era muy rara. La miopía es muy, muy frecuente en Asia. El 90% de la población en Asia tiene miopía, pero en México esa no era nuestra realidad. Eso
se modificó. Y el problema es, bueno, ¿qué más da miopía o astigmatismo o hipermetropía? El tema es que con la miopía en particular, exacto, eso iba. Es un tipo de problema que te pone en riesgo de tener muchas otras enfermedades oculares que pueden causar pérdida visual. Entonces, si tú tienes miopía, tu riesgo de glaucoma, de catarata, de desprendimiento de retina y de maculopatía miópica, todas enfermedades que te bajan visión o te pueden hasta quitar permanentemente la visión si no se tratan, van a aumentar. A mayor miopía, más riesgo. Ajá, porque eso era justo lo que le quería preguntar ahora, ¿no? O sea, por cómo se están viendo las cosas ahora, ¿no? Con todo este aumento de la miopía, ¿qué se espera para el futuro? O sea, no solo ver cada vez más niños miopes en consulta, sino qué va a pasar con estos niños en el futuro si no tienen el tratamiento adecuado. Exacto. Ahí es importante, o sea, existe esta miopía que además desafortunadamente es una miopía progresiva, o sea, va avanzando. Conforme el niño va creciendo, pues va cambiando su talla de zapato, porque va creciendo el pie y también va creciendo el tamaño del ojo. Entonces se hace una miopía que cada vez requiere más aumento para tratarse o para que el niño pueda ver bien, ¿no? Y a mayor aumento, a mayor tamaño del ojo, mayor el riesgo. Y esas enfermedades que son propiciadas por la miopía o que se asocian a la miopía en los ojos requieren un tratamiento que pues, o sea, nuestro sistema de salud no está preparado para atender. Y desafortunadamente la mayoría de los niños no se diagnostican hasta que ya están muy avanzadas esas miopías. Que un niño de 2, 3, 4 años, si tiene miopía, todos que tienen miopía saben que se ven muy bien de cerca. Y el mundo de los niños es de cerca. Entonces es hasta que llegan a la primaria, 7, 8 años, que de repente se dan cuenta de que no ven el pizarrón, que los miopes no ven de lejos. Claro, pero este problema está presentándose cada vez más temprano, ¿no? O sea... Sí, o sea, nosotros ahorita, antes jamás veía un bebé con miopía. Y tal vez ahorita estoy viendo 2, 3 bebés al mes. Bebés me refiero a menores de 1 año, que ya tienen 1 o 2 o 3 dioptrías de miopía. Y en el sentido de los papás, porque también obviamente hay un componente genético, pero no 100% genético. O sea, tú puedes tener un papá que tiene miopía, tu riesgo es 30% de probabilidad de que tu hijo tenga miopía. Si los dos papás tienen miopía, tu riesgo es del 50%. Y el otro 50% está totalmente asociado a cómo son tus hábitos visuales. Entonces ese otro 50% es el que se ha modificado mucho en estos años post pandemia o de pandemia. Y ahora, aunque ya los niños regresaron a clases, siguen usando la tableta para las clases. Sí, porque eso era justo lo que le quería preguntar ahora, ¿no? ¿Qué es la recomendación ahora, considerando que, en efecto, el mundo a partir de la pandemia cambió, no solo por lo que se hacía en ese momento, sino por todas las actividades que se integraron a la vida cotidiana a partir de ese momento, ¿no? En efecto, los niños ahora pasan mucho más tiempo en las pantallas por necesidad, por gusto, por lo que sea, es algo que está presente en su vida, que también es un problema que es difícil de... no de atacar, no sé cuál sería la palabra correcta, pero de manejar porque es algo nuevo para el sector salud. Entonces, ¿qué es la solución ahora? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora para prevenir? Pues en efecto, que tengamos muchos niños miopes con otras enfermedades. Sí, yo creo que para prevenir, pues tratar de disminuir la exposición a dispositivos electrónicos, o sea, que en niños de 0 a 2 años no tengan nada de acceso ni a televisión, ni a tableta, ni a celular. En niños de 2 a 5 años la recomendación es 1 hora al día máximo, y eso ya es todos los dispositivos en conjunto sumados en tiempo. Y luego a partir de los 5 años no más de 2 horas al día. Lo ideal sería que las escuelas no ocuparan tanto las pantallas para el aprendizaje. De hecho, salió un artículo recientemente en Suecia viendo todos los efectos, no solo los efectos visuales de los dispositivos electrónicos, los efectos en el sistema nervioso central, en los efectos endocrinos, los efectos en el desarrollo del niño. Decidieron que iban a regresar a los libros. Es decir, sí ya, o sea, pero bueno, estamos un poco desfasados en los avances, ¿verdad? Y en la concientización. Entonces, eso es número 1, disminuir la exposición a pantallas, y que cuando estén haciendo trabajos
de visión cercana tengan pausas cada 20 minutos y que salgan al aire libre. O sea, tú puedes tener a los dos papás con unas miopías altísimas, pero tengo una familia de dos papás miopes altos y ellos dijeron, si vamos a tener hijos no van a ser miopes también, o sea, vamos a investigar qué es lo que se puede hacer para que nuestros hijos no sean miopes también como nosotros. Y pues encontraron esto de vinieron a consulta, o sea, fue como una consulta prenatal planeada, que eso está súper padre, porque entonces tú les puedes ya ir diciendo como cuáles son las cosas en las que se tienen que fijar, cuándo tienen que llevar al niño al oftalmólogo, qué acciones pueden tomar para evitar que el niño desarrolle miopía, y pues se platicó de todas esas cosas, ¿no? De que el niño, el bebé, tiene que pasar tiempo al aire libre, sí, en su carreola, en una sombra, nadie está diciendo que lo saquen allá como tortilla para chilaquiles, pero que lo tengan, o sea, que el niño interactúe, que esté en espacios abiertos y que no lo tengan todo el tiempo encerrado, porque es muy común ver cómo llevan a los bebés a su tamiz visual y los traen en su huevito llenos cubiertos de cobijas y cobijas, que para empezar con este calor no sé ni cómo le hace el pobre bebé, pero además cero luz, o lo llevan al parque, pero no sé para qué lo llevan al parque si le ponen la cobija y le tapa absolutamente todo, y pues entonces qué interacción va a tener el niño con el resto del mundo. Estos papás así tienen a sus 3 hijos, y ahorita el mayor ya tiene como 7 años, ninguno tiene miopía, están como graduaciones normales. ¿Por qué? Porque sí hicieron cambios en los hábitos. Ajá, justo, o sea que sí es algo que se puede prevenir teniendo un conocimiento, llevando y cierta conciencia, ¿no? Sobre la problemática y acudiendo con regularidad a las consultas, asistir en primera instancia, ¿no? Llevarlas con regularidad y el tratamiento que se indique, ¿no? Porque también platicaba yo con estos papás, o sea, bueno, tal vez ya desde que nace el bebé tiene miopía, o tal vez la desarrolla a pesar de todas estas recomendaciones de prevención, y entonces también hay que saber que hay tratamientos hoy en día para disminuir la progresión de la miopía, ¿no? Y no son 100% efectivos, ningún tratamiento es 100% efectivo, pero nos disminuyen un 75 a 65% el aumento que va a tener esa miopía a lo largo de la infancia del niño. Y eso ayuda, porque si el niño venía programado más sus malos hábitos visuales para desarrollar una miopía de 10 dioptrías, bueno, pues entonces ya con cambio de hábitos y con medicamento y con lentes de contacto especiales y lentes de armazón, etc. Pues ahora ya solo va a tener 2,5 dioptrías. Y la diferencia en riesgos de enfermedades de 2,5 dioptrías es que tal vez tu riesgo de glaucoma, maculopatía miópica, desprendimiento de retina es 2 o 3 veces el de la población general, mientras que una persona con 10 dioptrías de miopía tiene casi 40 veces el riesgo de la población general de tener un desprendimiento de retina o maculopatía miópica. Entonces, esas dioptrías que con el tratamiento podemos evitar que se desarrollen, cada media dioptría te disminuye tu riesgo de pérdida visual a futuro un 40%. Entonces es súper valioso, claro, darnos cuenta desde el momento en el que el niño empieza a desarrollar miopía. Y la única forma de darnos cuenta es llevándole una revisión. Claro. Ese es el problema. Pues creo que sí es un tema que es muy importante retomar. Ojalá que sea uno de los tópicos que se manejen durante el Congreso y que haya mucho que decir y muchas propuestas para hacer. Exactamente. ¿No? Sí. Y bueno, pues ya nos platicará en la próxima sesión cómo le fue y qué noticias. Aprendimos. Exactamente. Así es. Me va a dar mucho gusto. Recuerden, si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios o pueden acudir a consulta con nosotros. No se olviden de seguirnos en Instagram, nos encuentran como Oftalmopedia MX, seguirnos en YouTube, donde también nos pueden ver como Oftalmopedia, y también en Facebook nos encuentran como Oftalmopedia. Sin más, entonces nos despedimos. Hasta la vista. Hasta la vista.